Buenas noches, mi nombre es Germán Eduardo Dávila. En esta oportunidad tengo el placer de hablar sobre la posesión de los bienes inmateriales, de acuerdo al artículo del doctor Edgar Iván León Roballo. En este tema se hace importante definir los bienes para poder entender la posesión de los bienes inmateriales. Teniendo en cuenta que aquí es parte la luz de aprendizaje sobre lo que tiene que ver con bienes inmateriales, necesitamos saber su clasificación y su definición. En ese orden de ideas me propongo primero hacer una definición, a citar una definición sobre los bienes, para posteriormente pasar a hablar sobre la posesión de los mismos y a partir de esa clasificación ubicarnos en el texto que muy respetuosamente la profesora nos sugiere para esta actividad o espacio académico. Entonces, en principio vamos a entender los bienes, ¿sí? Como todo ser corpóreo o incorpóreo, apropiable o inapropiable por el hombre, ¿sí? Todo aquello que es perceptible o no por los sentidos, que ocupe o no ocupe un espacio físico en la naturaleza y que tiene unas características económicas. Esta definición me parece muy precisa para poder abordar el aprendizaje o la comprensión de este artículo, razón por la cual me permito describirla. Entonces, aquí encontramos varios elementos que valdría la pena resaltar, como un ser corpóreo e incorpóreo, como algo que se puede percibir, pero a su vez no se puede percibir. Cuando hablamos de percibir, nos referimos a lo que los sentidos pueden ver, tocar, olfatear, degustar, ¿sí? Algo que ocupe o no ocupe un espacio físico. Entonces podemos hablar de bienes tangibles o intangibles, como se hablaría de pronto en otros campos académicos. Dicho eso, existen unos requisitos para determinar lo que se refiere a bienes. Y es que la cosa esté dentro del patrimonio de una persona, es decir, que esos bienes hagan parte del patrimonio de una persona y que la cosa se pueda evaluar económicamente para poderla considerar como un bien. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta estos requisitos para que la cosa sea un bien. Quiero también mencionar muy brevemente, para poder aterrizarnos, nuevamente lo repito, dentro del artículo propuesto en este ejercicio académico, y es hablar acerca de la clasificación de bienes. Podemos encontrar los bienes corporales, que son aquellos muebles e inmuebles. Podemos encontrar bienes incorporales, las cuales se distinguen singulares y universales, fungibles y no fungibles, consumibles e inconsumibles, de especie, cuerpo cierto o de género, divisibles e indivisibles, principales y accesorios, privados y públicos, vacantes, mostrencos, baldíos, singulares y universales, comerciales e incomerciales. Entonces, esta clasificación de bienes nos permite y nos habla el autor del artículo, el doctor León Roballo, en su parte introductoria, nos dice que esta clasificación sistemática obedece a parámetros que han sido establecidos desde el derecho romano. Entonces démonos cuenta desde dónde se remonta esta definición de bienes. Recordemos el tema de las 12 tablas también del derecho romano, donde se comienza a hablar ya de la propiedad que me pertenece, donde hay diferentes reconocimientos a la propiedad privada. Entonces, nos dice este autor precisamente que el legislador se ha esmerado en definir y clasificar las cosas de una manera sistemática, ya como lo acabo de plantear, de acuerdo a esa clasificación, pareciera que todo fuera así homogéneo y sistemático, pero eso trasciende, obviamente, hacia las particularidades, el uso y demás funciones que tengan los bienes. Los códigos civiles
dejan de lado el estudio de las cosas incorporables debido a que para el momento en que fueron puestos en vigencia se desconocía su importancia y el contenido patrimonial que tienen estos bienes en la actualidad. Hoy en día vemos que estos bienes incorporables pueden llegar a tener igual o mayor relevancia que los corporales. Valdría la pena en ese orden de ideas definir qué serían bienes incorporables. Tenemos bienes incorporables los que consisten en menos derechos, derecho de la propiedad intelectual, como los créditos y las servidumbres activas. Entonces, esos son bienes incorporables. Los créditos hoy en día, con la globalización, con todo el tema del fortalecimiento de la banca, pues estaríamos hablando ahí de esos bienes incorporables, esos créditos. Hoy en día el apalancamiento y el crecimiento de los hogares, de los países, de las economías se hacen a partir del crédito. Pero démonos cuenta que precisamente son incorporables porque no ocupan espacio. Nadie puede ver un crédito físicamente. Nadie puede ver los derechos de propiedad intelectual, de la innovación, del emprendimiento. Pero existe, ¿cierto? Existe, lo podemos percibir, a pesar de que no ocupan un espacio. Bueno, en esta definición me dice no son perceptibles por los sentidos, pero de una u otra forma yo puedo considerar que tengo un derecho de propiedad intelectual en la medida que lo puedo distribuir y lo pongo al servicio y conocimiento de los demás. Como lo son los derechos inmateriales, los derechos reales o los derechos de herencia. Estos tendríamos tendríamos entendido, definidos los bienes incorporables. Démonos cuenta que para que un bien sea incorporable debe tener una clasificación singular y universal. Entiéndase por singulares aquellos derechos reales, derechos personales y derechos inmateriales. Derechos incorporables, desde la clasificación de universales, tendríamos la herencia, sociedades disueltas o en liquidación y sociedad conyugal. Dicho esa definición de bienes incorporables, pues miremos entonces cómo definiríamos bienes corporales para verlo a la luz del artículo y así comenzar a sopesar si tienen igual o mayor relevancia. Si me permiten a mí, desde mi humilde opinión, diría yo que tienen igual de relevancia, igual de importancia y que son sujetos de hacer valer dichos bienes o los derechos que recaigan sobre esos bienes, tanto corporales como incorporales. Entonces, en los bienes corporales, artículo 654 del Código Civil nos habla de los muebles e inmuebles. Pero también existen otras clasificaciones, fungibles y no fungibles, consumibles e inconsumibles, de especie, de cuerpo cierto, de género, divisibles e indivisibles, principales y accesorios, privados y públicos, vacantes, montrescos, baldíos, singulares y universales, comerciales e incomerciales. Ya los había descrito anteriormente. Entonces démonos cuenta que son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos. Por ejemplo, una casa, un libro. Aquí tengo un libro que me acompaña. Esto sería un bien corporal, es mío, ¿cierto? Puedo reclamar la propiedad y el derecho sobre este libro. Y ese derecho lo presto, no lo presto, lo leo, no lo leo, lo arrojo, no lo arrojo, lo cuido, no lo cuido. Me genera un derecho sobre ese bien corporal. Los incorporables hoy en día también, las muchas legislaciones a nivel mundial, sobre todo con el tema de globalización, consenso de Washington, los mercados se abren y a partir de la competitividad entre regiones y economías se plantean tratados de libre comercio, se plantean temas de propiedad intelectual, entonces comienzan a cobrar una relevancia importante. Entonces, ¿cómo yo me asumo la propiedad intelectual de ciertos conocimientos? Más que estamos en una era de tecnologías, de innovaciones constantes, de nuevos conocimientos, se hace muy importante. Dice el autor León Roballo, el doctor, que a pesar de lo anterior, resulta evidente que se trata de entidades distintas y por tal de razón sus derechos, su ejercicio y regulación de esta clase de bienes deben tener un contenido propio. Totalmente de acuerdo con esa parte que nos plantea el artículo.
¿Por qué? Porque necesitamos facilitar la operatividad en el mundo jurídico que nos permita evolucionar con precisión. De allí que los entes legislativos del mundo se tiendan a pensar o a sistematizar este tema de bienes. Perfecto. Entonces, en la segunda parte del mismo artículo nos habla del concepto de bienes inmateriales y aquí nos dice que estos bienes inmateriales lo plantea, ¿sí?, para mostrarnos cómo opera la posesión de las cosas incorporables. Entonces él nos dice, planteémonos el concepto de bienes inmateriales para comenzar a entender cómo opera la posesión de las cosas incorporables. Y para ello es necesario inicialmente, nos dice textualmente, literalmente como lo estoy mencionando, que se deben precisar ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, en esos conceptos nos define bienes corporales e incorporales, que ya tuve la oportunidad de mencionarlo, para a partir de allí comenzar a entender la evolución de estos significados, a examinar el significado de estos tipos de bienes y finalmente revisar la importancia patrimonial que tiene esta clase de cosas y determinar qué facultades tienen sobre ellas su creador. Vuelvo y repito, para mí este tema de bienes incorporables me encanta, me apasiona y creo que se vuelve importante en el mundo actual. Ahorita todos se quieren patentar la vacuna y la solución al COVID-19. Ahí vemos un caso real sobre los bienes incorporables. Bueno, sí, se puede ver el líquido y la vacuna, pero como tal la fórmula, la mezcla, el químico, eso es lo que se están peleando. Yo quiero la patente para llevarle a negociar a los países las dosis necesarias o requeridas para poder dar solución a este tema de pandemia. De allí que me parece pertinente este tema y valga la pena y el espacio para agradecer que el estudio de este tema que nos propone la profesora. Entonces nos dice el autor, en términos generales, cosa es todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta, pero debe cumplir un requisito fundamental, debe tener cualidades que diferencien esos bienes de los demás. Es decir, se trata de todo aquello que exista y que ocupa un espacio en la realidad. Esta a su vez puede ser de tres maneras. Vamos a referirnos de los bienes corporales. Puede ser física o material. Bueno, vamos a hablar de las cosas y los bienes corporales e incorporables. Ahí vale la pena que pueden ser física o material, intelectual y virtual. Hoy en día estamos en un tema de virtualidad, de las nuevas tecnologías, entonces se hace importante. Revisemos la definición que nos da el autor. Física o material nos dice que corresponde a las cosas que se encuentran ubicadas en la tercera dimensión y que son perceptibles por los sentidos, es decir, lo puedo tocar, palpar, golpear, ¿sí? Lo puedo percibir. Intelectual son aquellas ideas, ¿cierto?, las cuales son creadas y percibidas por la razón humana. Entonces, por ejemplo, a partir de una idea yo puedo formular un proyecto. Yo me haría autor y dueño de ese proyecto, de ese conocimiento y de esa innovación. Estas aparecen a partir de un proceso cognoscitivo, de una acumulación de conceptos, de estudios, de lecturas que me permiten crear y que pueden estar basadas o no en la realidad. Es decir, puedo también ser dueño de un bien imaginario, pero que se puede consumir. Por ejemplo, un algoritmo para crear un aplicativo web. Nadie lo puede ver, pero le funciona a la entidad, a la empresa, a la persona natural jurídica para llevar a cabo una transacción dentro de un mundo llamado la web, que conocemos www. Entonces ahí se manejan algoritmos y yo puedo vender un algoritmo para facilitar una transacción. Ahí tendríamos un ejemplo de esos bienes incorporables. Virtual, veremos esta definición de virtual. Es una categoría intermedia entre las dos anteriores.
pero con características propias. Interesante esta definición, me encanta. En ella se involucran elementos intelectuales que son perceptibles por los sentidos, especialmente la vista, y en algunos casos a través de comandos de voz, en la medida en que los elementos informáticos son puestos en funcionamiento por la interacción que el individuo ejerce directa o indirectamente sobre ellos. Aquí creo que valdría también la pena revisar el tema de los algoritmos informáticos que me permiten hacer transacciones en la web. Entonces, por eso considero que se vuelve importante este tema de los bienes incorporables. ¿Qué más les podemos decir acá? Aquí nos habla el autor, ¿sí?, de unos criterios específicos que fueron desconocidos para el derecho romano, pero que se hacen importantes en el mundo de hoy, que son las creaciones intelectuales, los derechos sobre los derechos y la apropiabilidad de las energías en el mundo físico. Entonces hoy en día tenemos ya inclusive, o se está programando viajes al espacio. ¿Quién es el dueño de ese espacio? ¿Por qué cobrar ese viaje al espacio? Sería bueno plantearnos a partir de allí ese raciocinio a partir de esta lectura. Entonces, posteriormente el autor viene y nos habla sobre la clasificación de los bienes inmateriales y nos dice que diferentes legislaciones civiles latinoamericanas establecen dentro de su legislación las cosas incorporables, ¿cierto? Y el estudio de las cosas incorporables para lograr dar un tratamiento o reconocimiento a estos bienes. Entonces, aquí el autor nos plantea que bueno, aquí me puse un poquito nervioso, me ganó el pánico escénico. Pero bueno, aquí se plantea el autor que los bienes inmateriales son aquellos como las energías, el espacio aéreo, el trabajo y el hecho del hombre. Entonces veamos que el espacio aéreo, lo que estábamos mencionando, cómo los países tienen delimitados sus fronteras aéreas y yo no puedo invadir espacio aéreo de otros países. Automáticamente hay un reconocimiento de derecho de ese bien incorporal, que nadie lo puede ver, nadie lo puede sentir, pero existe. Existe en el GPS, existe en el radar, existe dentro de la división política de los países, geopolítica. Entonces aquí también tenemos las energías según el derecho italiano. Será bien cualquier clase de energía natural o producida por el hombre de manera artificial, que pueda ser sometida a su poder o que presente una utilidad socialmente apreciable. Ahorita estamos viendo la migración a energías limpias, paneles solares. Estamos viendo los carros híbridos para migrar a energías limpias. Aquí también podríamos considerar estos como bienes incorporados. Nos habla obras del ingenio. Según esta clasificación se considera que toda creación intelectual en cualquier tipo, literario, artístico, científico, técnico, será un bien inmaterial. Entonces, las personas que desarrollan un arte, una escena artística, como este grupo de circo muy famoso, se me escapa ahorita el nombre, el Circo del Sol, donde son dueños de unas coreografías, inclusive tan así es que los que puedan asistir no pueden grabar en dicha actividad o escenario porque ellos se atribuyen la autoría, por lo tanto no se puede llevar a cabo la reproducción sistemática de dichas obras de ingenio. Entonces el autor nos plantea precisamente las obras de ingenio. Ya para ir cerrando, nos habla que los bienes inmateriales como objeto de derechos. Entonces, el objeto sobre el que recae el derecho. Entonces, ¿cómo lo podríamos tener derecho sobre un ente inmaterial? ¿Sí?
cuando se habla de las ideas del autor, las conductas de las personas, acciones y omisiones, cuando se habla de los créditos y obligaciones, la propia persona humana, cuando se habla de derechos de personalidad, aquí ya estamos asumiendo el tema de la propiedad, cuando recae sobre el derecho. Entonces, es así como la doctrina considera que los derechos asociados con la propiedad intelectual son por definición monopolios legales. Porque yo conozco el algoritmo y solamente yo lo conozco, yo conozco la fórmula de Coca-Cola y solamente yo la conozco y en ese sentido me permite tener un monopolio de la fórmula de Coca-Cola, de la fórmula mágica para llevar ese logaritmo de la página web. Y como yo solamente lo conozco, ese monopolio es legal, porque nada me obliga a dar gratuitamente el conocimiento de ese algoritmo o de la fórmula de Coca-Cola. Entonces ahí recaen los derechos sobre esos bienes incorporales, perdón. Entonces hay unas características. Los derechos intelectuales son absolutos, no los puedo compartir. Si yo y solo yo inventé la fórmula de Coca-Cola y el algoritmo para ganarme el baloto, no tengo derecho a no compartirlo, es decir, que ese es un derecho absoluto que yo tengo. Se le atribuye al titular y creador de ese algoritmo, de esa fórmula química que me permite desarrollar la vacuna para el COVID, qué sé yo. Entonces, por esa razón se vuelven absolutos. Recaen directamente sobre un bien inmaterial. En este caso sería el algoritmo. Y solamente se puede presentar respecto de cosas inmateriales. ¿Por qué se hace importante? Porque me permite el derecho a su utilización por parte del creador. Entonces yo puedo a partir de allí explotar una actividad económica, proveer un servicio o generar la posesión absoluta y total sobre ese bien incorporal. Entonces, dicho eso, termino esta charla o este espacio concluyendo que efectivamente el autor nos permite plantear que los bienes incorporales son igual de importantes que los corporales. Me permito concluir también que los incorporales son aquellos que no se pueden percibir y que no ocupan un espacio físico, pero que sí me permiten tener un derecho absoluto sobre los mismos. Por lo tanto, generar el monopolio legal sobre ese derecho incorporal, producto de una sumatoria de conocimientos, de un intelecto, de un conocimiento que me permite generar un nuevo conocimiento y por lo tanto me hace acreedor o propietario de ese derecho. Agradezco esta oportunidad, les recuerdo, mi nombre es Germán Eduardo Dávila y hablando hoy sobre el artículo del doctor Roballo, León Roballo, sobre la posesión de los bienes inmateriales. Muchas gracias.